Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Inicio de Shabbat, un día más que nos regala el Eterno de reposo para estar todos juntos, para dejar todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas a un lado y dedicarnos y poner todo nuestro pensamiento pues en nuestro Padre Celestial, en su palabra, el poder descansar, el poder disfrutar de sus enseñanzas, de toda la palabra que es lo que edifica nuestros corazones. Un día maravilloso, hermano Marcelo, de verdad que muy contento de poder estar un chaval más, pues aquí reunido con todos los hermanos, y pues vamos a continuar con los temas que hemos venido tratando, ¿no? Vamos a continuar con la vida de los discípulos, los mal llamados discípulos que estuvieron al lado de nuestro amado Mesías. Vamos con nuestro hermano Shaul, lo que llaman Pablo, y pues vamos a seguir hablando de sus hechos, de lo que nos narra la escritura con respecto a él. Y pues bueno, Marce, yo te dejo para que tú le des un saludo a los hermanos y arranquemos con el tema de este programa en esta noche. Shabbat Shalom, hermanos, y también que tengan unas buenas noches. Estamos felices otro día más de compartir con ustedes. Parece que fue recién la semana anterior que estuvimos juntos a través de este programa. Estamos muy contentos porque está teniendo una buena aceptación y también porque nos permite estar unidos en el mismo sentir, en el Ruach, y aprendiendo tal vez cosas que normalmente no están enseñando otros hermanos en sus programas, en sus ministerios. Y son temas que nos llevan a la reflexión de la realidad, porque nosotros hemos tratado en estos programas Despertando la Verdad por la radio Mix, Verdad de Vida, hemos tratado de llevar a los hermanos a conceptualizar ciertos eventos desde una perspectiva real, contar la historia de lo que pasó. Así venimos analizando ciertos eventos también que son de orden real, como el tema de espíritus, o el tema de los Illuminati, quiénes son, del fenómeno ovni, de entidades, cómo operan los dones espirituales. Entonces son temas muy abiertos, es un diálogo. Nos gustaría mucho que ustedes también participen a través de la página de la radio o por WhatsApp. Entonces, comencemos con una base de lo que habíamos quedado, que ya vimos que Esteban fue lapidado el momento que pronunció el nombre del Eterno y de Yeshua que estaba a su diestra. Él fue lapidado de una manera muy cruel, pero realmente se nota por las escrituras que a pesar de ser una muerte muy dura, aparentemente el Eterno le dio una visión y ablandó su sufrimiento, porque eso está claro. Está claro que casi todos los apóstoles han muerto de una manera tremenda. El que mejor tuvo una muerte de vejez fue Juan, que tuvo que ser retenido en la tierra hasta que cumplió más de 90 años. En la isla de Patmos él escribió el Apocalipsis. Entonces él también pasó por una paila de aceite. Él también fue quemado, pero sobrevivió. Todos han tenido muertes muy, muy duras por causa del nombre de Yeshua, como dijo él mismo, que iban a padecer a causa de su nombre. Pero realmente, viendo el caso de Esteban, parece ser que cuando el Eterno está ya, cuando va a dormir, como se lo llama bíblicamente, uno de sus discípulos, de sus siervos, él le da un salón, una paz. Tal vez su mente ve visiones, alegra su corazón, y de alguna manera él le da gozo, porque se nota la misericordia del Eterno bastante cuando vemos el sacrificio, lo que pasó con Esteban prácticamente, que es el primer mártir de los caminos del Mesías, después del Mesías, ¿no? Entonces, Alejandro, seguimos con el tema de Camino de Damasco,
que ya vemos a un Shaul que viene con cartas de persecución y ve la luz, queda semiciego, una ceguera que le duró el resto de su vida, porque él asegura que llevaba los clavos del madero en su cuerpo, el aguijón en la carne, era que él a veces no podía ver, y vemos escenas muy preciosas también como el Eterno ha tenido misericordia y como él es escogido para tener un ministerio muy alto, lo que no hizo ninguno de los 12 apóstoles que estaban en Jerusalén en el día del sacrificio de Yeshua. Ninguno de ellos tuvo la encomienda que tuvo Shaul, que no estuvo ahí. Él en aquel tiempo debe haber sido un perseguidor, ya un fariseo del Sanedrín, porque no olvidemos que Shaul es del Sanedrín, y ser del Sanedrín es un personaje de altísimo nivel social, cultural y económico, porque el Sanedrín, existen 2 Sanedrines en el templo en aquel tiempo, habían 3, el de primera instancia, segunda instancia y el de tercera instancia, que era el más alto. Entonces Shaul probablemente era el de segunda instancia, que es un Sanedrín y no deja de ser solo donde los miembros son escogidos y deben tener un alto grado de conocimiento de la Torá, porque vemos que impartían justicia conforme a la Torá. Adelante, Alejo. No, y vemos que antes de irnos de Esteban, es muy notorio la escritura cuando nos narra que pues todo iba bien. Esteban en su narración de la Torá, porque eso es lo que él estaba haciendo cuando estaba hablándoles a ellos, les estaba narrando la Torá desde el principio, llevándolos como por paso a paso, hasta que llega el punto en que él menciona el nombre del Eterno, y ahí es cuando lo agarran a piedra, ¿no? Ahí es cuando la escritura claramente dice que ellos empezaron a gritar y se taparon sus oídos, claro, para no escuchar el nombre del Eterno, porque pues para ellos supuestamente invocar el nombre del Eterno pues era una blasfemia. Entonces en ese momento es que a él lo cogen y lo agarran a piedra y lo matan, ¿no? Y cuando lo están agarrando a piedra es que si nos damos cuenta más que él está viendo la visión como en el momento en que le empiezan a hacer daño, ¿no? O sea, parece que como que eso fue un confort que para él fue como lo que tú dices, ¿no? Como un alivio o fue como un refrigerio el ver esta visión tan impresionante, como que el Espíritu del Eterno se lo llevó para que no sufriera tan fuerte, porque eso debe ser impresionante, ¿no? Que te cojan a ti y te pongan en un lugar y te agarren a piedra, eso debe ser impresionante el dolor, o sea, no debe ser un dolor fácil. Y pues con respecto a Shaul, yo pienso también, Marce, que como tú me lo narras, ¿no? Cuando se le aparece nuestro amado Mesías, que es importante que los hermanos tengan claro que Shaul no conoció a Yeshua, Shaul lo escuchó, porque claramente la escritura nos dice que cuando la luz lo rodeó, Shaul quedó postrado y es donde quedó ciego por el impacto de la luz, y me imagino yo que pudo haber sido una luz fuerte, ¿no? Una luz que lo envolvió y eso lo encegueció, y al enceguecerse él cae al suelo, y es cuando tiene una conversación con Yeshua, pero Yeshua le habla y él escucha. Los mismos hechos de los apóstoles nos dicen que los que estaban con él a la verdad escucharon también la voz, pero no vieron a nadie. Además que vieron la luz, pero no vieron a nadie. Entonces Shaul no lo llegó a conocer pues como lo conocían los que estuvieron con él, ¿no? Y a los que se les manifestó después de que se levantó entre los muertos. Yo me atrevo también a pensar, Marcelo, no sé tú qué opinas, que como nos muestra la escritura a Shaul, a Pablo, pareciera ser que él es de una familia de un alto nivel, porque era un hombre bien letrado, que tenía como una educación a un nivel muy bueno, porque no cualquiera sabía los idiomas que él sabía y manejaba la Torá de la manera como él la manejaba, y a tal punto de tener la confianza del Sanedrín y de los grandes sacerdotes, de darle cartas y situaciones, que le daban mucha autoridad, mucho poder a él. Me imagino porque él era de un linaje también bueno, ¿no? No creo que haya sido un personaje así como muy de bajos recursos. Yo creo que él también venía de una familia bien, por lo tanto pues pudo haber tenido esos estudios y haber llegado al punto del conocimiento de la Torá como él lo manejaba y como él creía que estaba haciendo bien las cosas, porque
En ningún momento Shaul estaba haciendo mal las cosas, simplemente él tenía los ojos velados, él tenía escarchas en sus ojos y no había tenido la revelación de la comprensión de ver de qué manera iba a aparecer el Mesías y en qué tiempo. Por lo tanto, él pensaba que estaba haciendo bien, él pensaba que persiguiendo y atacando supuestamente a esta nueva secta que se levanta de un hombre llamado Yeshua, que como que él no comprendía la situación, pues él pensaba que él estaba haciendo a Elohim un servicio correctamente. Pero es cuando se encuentra con nuestro amado Yeshua y entiende y comprende que no, que estaba totalmente equivocado. A diferencia de él, Marcelo y de Esteban, ellos tuvieron que padecer cosas tan difíciles y tan complicadas porque ellos no se podían reunir así abiertamente como hoy en día nosotros lo hacemos, a dar una enseñanza, a hablar de la Torá, a hablar del Eterno, porque era una persecución fuerte, muy fuerte la que tenían contra ellos en ese tiempo. Entonces, yo sí pienso que muy interesante la vida de Shaul, ¿no? Muy interesante. Claro, muy interesante cuando la vemos desde el punto hebreo. Adelante, Marce. Sí, con respecto a la educación, a la formación que tenía Shaul, bueno, estamos viendo que una carta, el sumo sacerdote no le va, o los sacerdotes del Sanedrín, o los miembros del Sanedrín, nunca le iban a dar una carta a un miembro que no sea de su extrema confianza, o parte del Sanedrín, porque era una carta con autorización oficial, llevaba sellos, entonces él era un miembro oficial del Sanedrín. Él estaba haciendo una labor, como él mismo dice, que él estaba actuando de acuerdo a la más estricto celo de su conocimiento, de la ceguera que él tenía. Bueno, también él se da cuenta luego de eso cuando escribe Romanos, y narra que lo que pasa con la casa de Judá es que tiene una ceguera en parte. Pero también debemos nosotros entender por qué nos podemos dar cuenta del nivel cultural y de lo perito en la Torá. Porque ser perito en la Torá en aquel tiempo no era un religioso. Porque ser perito en la Torá también implicaba que era un perito de las tradiciones. Era porque la Torá era aplicada como una norma de vida y se aplicaba justicia conforme a la Torá. Por eso es que Pilatos dice, castíguenlo conforme a su ley. Por eso es que delante de Agripa y de Herodes, ellos cuando están ahí también son castigados, son juzgados de acuerdo a la Torá. Porque los reyes edomitas, a pesar de ser edomitas, ellos estaban guardando la Torá. Por eso Juan el Bautista exhorta a uno de estos, porque había tomado la mujer de su hermano. Entonces eso prohíbe la Torá. Estamos viendo un cuadro estrictamente de Torá, de un nacionalismo también que se vive en las tierras y bajo la jurisprudencia de la Torá del Eterno. A pesar de que estaban sometidos a Roma, los romanos les dieron las facilidades para que ellos puedan seguir ejerciendo sus normas y sus reglas, porque es la voluntad del Eterno, obviamente, porque Yeshua tenía que nacer dentro de ese marco, y también hay una serie de eventos que se cumplen conforme a las profecías. Entonces vemos que Shaul también dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un perito de la Torá. Un perito de la Torá al punto tal de que la escuela más grande del pensamiento rabínico del tiempo del Mesías era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y tenían unas ciertas contradicciones. Eran dos grandes sabios que más o menos venían, que vivían ellos casi contemporáneos con Yeshua. Ellos murieron, uno murió antes de la crucifixión del sacrificio del madero de Yeshua, y otro murió, creo que por ahí, no estoy seguro, pero son más... otro murió antes del nacimiento. Pero dejaron sentadas, eran escuelas rabínicas que tenían mucha influencia y mucha trascendencia, inclusive en el Sanedrín. En el Sanedrín, cuando Gamaliel es parte del Sanedrín, porque era como vicepresidente, siempre un vicepresidente era de la escuela de Hillel y un presidente del Sanedrín era de la escuela de Shammai. Y la mayoría de los miembros del Sanedrín en la época de Yeshua eran de la escuela de Shammai, que ellos aplicaban de una manera muy rigurosa la tradición. Y también estaban con una distorsión de la Torah, por eso es lo que Yeshua llamó su atención. En Mateo 23 vemos que Yeshua está dando unas instrucciones, dándole entendimiento de la Torah, de las instrucciones, exhortando
y hablando en contra de las tradiciones que eran inservibles, que no edificaban y que no servían para llevar a nadie a un camino correcto, porque las leyes del Eterno básicamente tienen un sentido, que es hacer del hombre en perfección, buscar su perfección. Entonces vemos aquí a un Saúl que también, para estar en la escuela de Gamaliel, ser un discípulo de Gamaliel, él debía haber tenido muchos recursos, y por su condición también de un hombre letrado, hablaba muchos idiomas. Es que el Eterno, si es que nosotros nos damos cuenta que la palabra, hoy día les llaman apóstoles, ellos están hablando de la palabra shloach. Shloach es una palabra hebrea que se determina como emisario de Israel, es un embajador de Israel. Entonces, por eso es que él dice, yo también soy apóstol. Él no está usurpando un cargo como en la teología moderna nosotros pensaríamos que él no se quiere quedar atrás. No, él dice, yo también soy enviado. ¿Por qué? Porque él fue enviado no solamente al pueblo que se convirtió en los primeros años desde la resurrección, que fueron los judíos, y los discípulos del Mesías casi todos convirtieron a personas de la casa de Judá, convirtieron al camino en la creencia de que el Mesías había venido. Pero Pablo tiene un ministerio especial, pero para hacer un ministerio tan especial, él sale a lugares y a países donde no se hablaba ya ninguno de los idiomas comunes. También andaban bajo el dominio del imperio, se dominaba el griego, el latín, el griego, el arameo, el hebreo, y me imagino que habría unas variantes también de estas lenguas, pero Pablo se defendía muy bien. Vemos en el libro de los Hechos que en ciertas partes habla en hebreo. Con Yeshua dice que habló en hebreo. En Hechos 9, cuando le narra Agripa, dice, me habló en hebreo, cuando se le presentó camino de Damasco. Vemos a un hombre letrado, y vemos también a alguien que tenía una nacionalidad que no solo era judío, él también era romano, y para lograr la nacionalidad romana, en aquel tiempo había que dar un tributo bastante oneroso al imperio. Entonces vemos que la condición socioeconómica, cultural de Saúl de Tarso era muy alta, muy alta. Por eso es que para él, eso duplica, no sé qué te parece a ti, Alejo, eso duplica el esfuerzo de él de ir a padecer como fue a padecer, porque no era normal. Si solo el hecho de haberse educado a los pies de Gamaliel implicaba que toda su infancia vivió de una manera cómoda, hasta los años de su juventud, donde ya dominaba la Torá la dominaba, memorizando casi todos los versos de los 5 primeros libros. Adelante, Alejo. Correctamente, indiscutiblemente que es un mérito doble el que merece nuestro hermano Shaul, porque pues él teniendo pues ya un sistema de vida pues cómodo, le tocó duro porque yo me atrevo a pensar que aún la misma familia él, al ver lo que se torció, entre comillas, que ya no estaba bajo la línea de lo que supuestamente ellos también creían, entonces le quitaron, me imagino, que el apoyo económico también, y empezó a tener situaciones, porque aún en los Hechos de los Apóstoles también me narra la escritura que él trabajaba también, y como que a él no le gustaba tampoco como que nadie le estuviera dando nada, sino a él le gustaba por su propio mérito conseguir su sustento, conseguir sus cosas, y eso es un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo para hoy en día, pues, todos aquellos pastores que se la pasan enseñando mentiras y pidiéndole diezmos a las congregaciones, exprimiendo a las pobres personas que se ganan un salario miserable, porque es un salario que no alcanza para absolutamente nada por causa del sistema en el que vivimos, y tras de que las pobres personas como que no tienen que dar aún el 10% de ese salario. Entonces es muy triste ver esas situaciones, pero qué buen ejemplo. Así como el cristianismo tanto defiende a Shaul, Pablo deberían también defender esa parte, deberían también mirar eso. Él trabajaba, y casi ningún pastor, hermano Marcelo, las congregaciones que yo he visto en la parte religiosa, lo veo trabajando. Ellos se la pasan viviendo de todas las
hermano, cómo andan en carros de modelo, tienen tantas propiedades y tantas cosas tan impresionantes, y el pueblo pues se la pasa pasando necesidades, más grande es eso. Pues que el Eterno nos ayude para que nuestros grupos en el mesianismo, la mentalidad nuestra pues siempre esté enfocada en que el Eterno bendiga nuestras manos, bendiga nuestros pensamientos, y Él nos dé nuestro sustento diario para que pues no tengamos que depender nunca pues de ninguna situación. Por el contrario, que podamos nosotros ayudar a todos los que más podamos de nuestros hermanos que lo necesiten, con amor, que eso es lo que estamos llamados y lo que tenemos que hacer. Claro. Muy interesante cuando tú dices, Marce, esa parte de Shaul, ¿no? Esa parte que quizás a veces no se conoce, porque como siempre en el cristianismo han querido poner al Mesías y a sus discípulos como los más pobrecitos, los más humildes, los más como que ahí, como que lo más pobretón del planeta. Entonces por eso tenemos que ser así, o sea, qué bueno como la realidad y la verdad sale a la luz, que él era un personaje bien capacitado, bien estudiado y con un nivel de vida muy bueno. Aun cuando el Mesías se le aparece, ese resplandor le deja el ciego, él era una persona normal, él tenía una visión normal. Él queda ciego por causa del resplandor, de esa luz, de esa energía, de eso que no podemos explicar qué puede hacer o de dónde salió, pero eso fue lo que a él prácticamente él lo dejó ciego en ese momento. Después viene el profeta Ananías o Hananyá, ¿cómo me gusta ese nombre Hananyá? Le impone las manos y las escarchas de los ojos de él caen, o sea, recupera en parte la vista, porque él queda con un problema de miopía, porque claramente él en algunas cartas más adelante él dice que le tocaba como escribir las letras muy grandes, y aún en una correlación les dice, y aún si fuera posible ustedes me han ofrecido darme sus ojos si lo pudieran hacer, o sea, pues eso nos muestra que indiscutiblemente él tenía esa situación, y él mismo lo dice, Marcelo, él en alguna parte dice que él al Eterno le pidió 3 veces por esa situación, para ver si lo sanaba, y el Eterno no lo quiso sanar, totalmente, lo dejó así. Claro, pero si el Eterno lo dejó así, el Eterno sabía por qué lo estaba haciendo, ¿no? Sí, porque pues... Sí, adelante. Sí, adelante, man. Ya, es interesante lo que tú dices, ¿no? Verdaderamente, cuando él comienza el camino, él se ve en una situación ya crítica, porque obviamente en ese tiempo no existía que tú haces tu maleta para irte sin rumbo fijo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, como hace Pablo, con revelación que en varón macedonio se le presenta en un sueño, y en otro sueño se le dice que no vaya para el Asia Menor. Entonces él andaba guiado por el Rúa, o sea, es una persona que gozaba de la que tenía mucha fe, porque para que él haya decidido seguir a las visiones, por eso en algún momento él ya se jacta, dice yo voy a las visiones, porque él comenzó ese ministerio de restaurar Israel a punta de visión. La visión que él se debe haber sorprendido mucho y debe haber confirmado que camino de Damasco, cuando vio esa luz tan poderosa, que sería tan poderosa que nosotros hoy viendo cómo suelda la soldadura no nos quedamos ciegos. Debe haber sido mucho más fuerte que la soldadura, mucho más fuerte que el rayo, y el rayo es como 50 veces más fuerte que la luz del sol. Y una luz más una luz que lo rodeó completamente, porque dice la escritura en los Hechos de los Apóstoles que una luz que lo rodeó completo. Podría ser, o sea, a la imaginación nuestra podría ser como si un reflector grande estuviera en la parte de arriba y alumbrara fuerte, y él quedó metido en esa luz de ese reflector que irradiaba esa luz. Podría ser así un ejemplo como para que los hermanos vamos. Claro, pero no es raro eso, porque algo similar sucedió en el desierto cuando bajaba la voz y Moisés se paraba al filo de la carpa en el tabernáculo temporal que tenía en el desierto. Bajaba la luz, bajaba de esa nube una luz, y se escuchaba claramente una voz audible que hablaba con Moisés, y el pueblo se arrodillaba y adoraba, dice. Entonces es la misma, o sea, es el mismo patrón, la misma luz, y también hay algo muy particular y muy hermoso, que la Biblia lo dice, pero en otro idioma, que era la membrá. Bajaba la presencia divina. Esa es la presencia divina, es Yeshua mismo. El mismo que bajó a Moisés, el mismo se le bajó a Shaul. Y Shaul queda ciego. Y Shaul cumple un patrón que nos pasa a muchos. Y él, en su vida personal,
pasa algo que queda ciego 3 días y 3 noches. Y él es llevado de la mano, o sea, todo ese malvado hombre supuestamente que venía a matar a los creyentes en el Mesías, es llevado como un niño de la mano, dice en Hechos 9:6, dice, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saúl se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así es que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí dice no veía a nadie, pero realmente yo pienso que era que no veía algo, no veía nada, porque eso es lo que contextualmente nos da. Entonces se queda 3 días y 3 noches sufriendo, pero la más maravillosa escena debe ser cuando él debe haber estado pensando 3 días y 3 noches más o menos, claro, la luz. Él queda ciego porque, tú sigues leyendo más adelantico, cuando el Ruach HaKodesh le dice a Hananyá que vaya y haga lo que tiene que hacer allá, porque hay un hombre que ora y ve cuando llega un hombre y le impone las manos para que él recobre la vista. Eso. O sea, claramente dice para que él recobre la vista. Entonces, claro que sí, claro que quedó ciego. Claro que quedó ciego. Claro. Adelante, Marcia. Pero recobró la vista disminuido. Pero lo más maravilloso de esto para Saúl y la confirmación Sí, él quedó como ñope, ¿no? Se quedó como viendo claro. poquito. Viendo muy poquito. Exacto. Entonces, lo que tenemos hoy en día, pues, se va a quedar así por el resto de su vida. Claro. Mira, lo que sucede ahí es algo maravilloso, porque ahí él mismo comprueba que era el Mesías el que se le presentó. ¿Por qué? Porque viene alguien y le dice: el Mesías me mandó. Y a él se le dice: va a venir alguien. O sea, ¿qué más prueba? 2 o más testigos. Eso es él por Torah sabía que se trataba del Mesías. Le acababa de confirmar por otro testigo. Más los testigos que estaban en los caballos, que no vieron a nadie pero oyeron la voz. O sea, esto no le debió dejar la menor duda, capaz de que él cambie su vida. Luego de esto vamos a lo que él empieza a padecer, porque ya está en ciudades extranjeras. Él comienza por las sinagogas y obviamente él ya debía, como iba a visitar personas de la fe y no mayoritariamente eran personas que guardaban la Torah, entonces ¿qué hacía él? Se cree que, según los estudios de Michael Root, se cree que él hacía tzitzit para poner en las capas, en los capotes o en las túnicas. Entonces, por eso es que él también tiene relación con alguien que manejaba mucho el tema que eran recolectores del caracol, del tejeler, de donde sacaban el color púrpura. Y es Lidia, la vendedora de púrpura. Ellos estaban a la orilla de un estero recogiendo estos caracoles. Entonces tiene relación, capaz que él fue a buscar a comprar, porque iba a llevar a las sinagogas a vender, porque es muy difícil que Pablo haya estado haciendo carpas con pelo de camello, porque eso implicaba que él debía tener un capital y viajar en caravanas cargados la materia prima y los palos y todo eso que implicaba para hacer las carpas. Entonces es muy difícil que él, como era una persona que andaba de ciudad en ciudad, haya sido un fabricante de carpas, sino que ahí dice... Mientras que si tú te das cuenta, los TikTok para los hermanos que nos escuchan, quizás los hermanos nuevos que en algún momento nos vayan a escuchar en diferido, los TikTok expliquemos qué son, Marce, para que quede como claro qué son, porque de pronto estamos hablando nosotros que sabemos qué es, pero expliquémosles qué es a los hermanos más o menos para que tengan una idea. Los TikTok son los flecos que se cuelgan en los bordes o en las esquinas de las prendas. Eran unos flecos que están descritos en Números 15:38, que dice Yahweh, habla a los hijos de Israel, le dice a Aarón, y diles a Moisés que hagan flecos y en ellos pongan un hilo azul, y que sirven para recordar que están bajo el pacto, que tienen Torah, que tienen mandamientos, y cuelguen en sus vestiduras. O sea, el Eterno les da una manera distintiva, diferenciada de su pueblo, teniendo una vestimenta. Eso nosotros usamos hoy, lo que fue
luego descrito como los extremos del manto de Jesús, realmente lo que es los sitios de Yeshua, de la capa de Yeshua. También dicen las escrituras que vendrán, en Jeremías, si no mal no recuerdo, 16, dice que vendrán 10 personas de las naciones y tomarán los sitios de un judío, que es Yeshua. Y esas son las 10 tribus que están gentilizadas. Eso se está cumpliendo hoy. Esos son los sitios, son unos flequitos que nosotros ponemos en los bordes, como ya no usamos túnicas, ponemos en los costados del pantalón como símbolo de obediencia, y realmente son muy útiles porque uno se diferencia. Yo una vez encontré un hermano, y a 2 veces encuentro hermanos solo por los sitios. Yo los miro, los hermanos del judaísmo que no han conocido a Yeshua, ellos nunca pintan de azul el hilo del sitiot, ellos todos los tienen blancos, entonces nosotros ya sabemos que ellos son del judaísmo. Pero cuando vemos a alguien que tiene un sitiot, estos flecos pintados de azul, vemos que es una persona restaurada, que es un hermano y que es pueblo del Israel, de la reverdecer de la higuera. Entonces eso es lo que se cree que vendía Shaul para armar los oráculos o carpas, oráculos. Tiene mucho sentido, Marce, porque claro, si él estaba haciendo sus viajes y se estaba moviendo de lugar en lugar, por supuesto que eso es muchísimo más fácil de cargar porque eso no pesa absolutamente nada. Entonces eso sí tiene más sentido. Yo creo que por ahí es donde es la realidad de las cosas. No sé si nuestro hermano Marcelo Palmiño está con nosotros. Sí, ya le voy a poner. Unos besitos. Sí, ya le pongo ahí, este momento. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión por la radio. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Este es un día de alegría, un día de gozo, un día de celebración a nuestro Padre. Un día en el que recibimos este Shabbat, pero también le ofrecemos en celebración. Pues es el día apartado, el día que decidió nuestro Padre que empieza narrando que él no codició nada de nadie, ninguno de los hermanos, nunca codició nada, nunca quiso tomar nada. Él más bien dice, mis manos, ustedes saben que mis manos sirvieron para proveer, sí, tanto sus necesidades y las de los demás. Esto quiere decir, hermanos, que la bendición de nuestro Padre, sabíamos que Shaul era de una posición económica alta, sí, por eso él fue a la yeshiva, por eso él estuvo entre los rabinos más prominentes de Israel. Y como su familia era de buena posición económica, tenía una profesión que era muy lucrativa, él dispuso todo ese potencial económico y todo el potencial, digamos, intelectual que tenía para el servicio de nuestro Padre. Siempre lo puso, inclusive antes de conocer a Yeshua, antes que Yeshua le aparezca y lo llame, lo instruya, él ya le servía a nuestro Padre aún cuando estaba entre los mandamientos de los hombres. Ya conociendo a Yeshua, se dispuso con todo lo que él tenía al servicio de los hermanos. Y vemos que nunca lo desamparó. Nuestro Padre siempre lo estuvo amparando, siempre estuvo con él. En todo momento lo libró. Nosotros vemos, por ejemplo, lo libró en el templo cuando lo detuvieron. Lo libró de manos de los gobernadores y reyes que quisieron juzgarlo. Incluso lo libró de la mano del propio César, porque él apeló a César y a César lo llevaron ante el César y él, pues imagínense ustedes el César, el emperador de Roma, ni siquiera él pudo juzgarlo. Lo libró de la muerte cuando la nave alejandrina en la que iba hacia Roma, en Malta, cayó, y lo libró de las aguas. Los aldeanos pensaron que era un hombre sentenciado a muerte, pero cuando vieron que la serpiente que lo mordió no lo mató, imagínense que ustedes hermanos, una serpiente lo mordió y no pasó nada, y esos aldeanos comenzaron a bendecir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que él era un hombre especial. ¿Sí? Entonces lo respaldó todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque él dispuso su corazón a servirle al Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que de pronto vamos a tener momentos difíciles, un aguijón en nuestra carne, pero nunca nos va a faltar nada, hermano. Lean el Salmo 70, se lo recomiendo. Muy fabuloso ese salmo para que nosotros tengamos esa fortaleza de saber que tenemos a nuestros padres, sobre todo los hermanos que disponen su corazón a servirle, pues nunca van a estar desamparados, hermanos.
siempre vamos a estar firmes, que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos esa ayuda. Bien, hermano, mañana vamos a estar reuniéndonos en el nuevo local, en la ciudad de La Urdenor, a partir de las 10:30 de la mañana. En las redes, por ahí en los grupos está la forma de llegar. Ya la semana anterior nos reunimos ahí y pues pasamos momentos muy agradables. Así que pues están todos invitados y nosotros seguiremos aquí pues opinando lo que se pueda con los hermanos y escuchando la transmisión. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Gracias, Marcelo. Adelante, Alejo. Qué hermoso lo que Marcelo dice, ¿no? De todas las situaciones difíciles, nuestro Padre Celestial lo libró, indiscutiblemente. Y yo creo que Saulo empezó a vivir verdaderamente el que era caminar verdaderamente de la mano del Eterno, cuando sus escarchas caen de sus ojos, recuperan parcialmente la visión, recibe el Ruach HaKodesh, su entendimiento se abre. Yo imagino que le dice a Ananías, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? O sea, ya, sí, acepto que sí, el Mesías se llama Yeshua, es el hijo de Elohim, ¿qué tengo que hacer? Y Ananías le dice, bueno, inmersión en agua, porque dice la escritura en Hechos, que inmediatamente él se levantó y pidió que le hicieran la inmersión en agua. O sea, imagino que Hananyah fue el que le hizo la inmersión en agua en el nombre de Yeshua. Entonces, qué ejemplo tan hermoso para todos nosotros, porque yo pienso que a todos nosotros, a los hermanos que nos escuchan y a las personas que nos van a escuchar después en diferido, esa es la manera como actúa Yeshua con nosotros. Se nos aparece la luz en el momento determinado de nuestras vidas, cuando él lo tiene planificado, cuando él sabe que es el momento justo. Nos encontramos con esa luz nos tumba, nos pone en el suelo, nos postra totalmente y reconocemos que toda nuestra vida hemos estado totalmente equivocados, alejados de la verdad, de su camino, del verdadero conocimiento, y desde ahí empezamos a caminar con esa preciosa luz que nos va guiando, que es su palabra. Yeshua en su perfección cada día nos va llevando de la mano, nos va encaminando en una realidad, porque es que la verdad es eso, la verdad se resume en realidad, no en fantasía. Entonces es lo que nosotros cada día hacemos, y es lo que empezó a vivir desde ese momento Saulo, desde ese momento que él recibe el Ruach, que hace la inmersión en agua, es cuando verdaderamente empieza a pasar las duras y las maduras, porque es cuando el enemigo se convierte totalmente en nuestro enemigo. Si antes era nuestro enemigo, el maligno no le importábamos tanto porque estábamos perdidos. Pero ahora que somos parte del ejército de nuestro amado Elohim, ahora sí que es nuestro enemigo y ahora sí que nos quiere hacer la guerra, nos quiere estar fastidiando. Pero bendito sea nuestro amado Yahweh, que todo el tiempo, como lo dice Marcelo en ese precioso audio, todo el tiempo lo guardó de todas las situaciones. Pues Marcelo ahí prácticamente que en un par de minutos dijo absolutamente todas las vivencias de Shaul, donde la situación que él tuvo cuando lo mordió la serpiente, que eso es algo impactante, ¿no? Que no le haya hecho absolutamente nada, porque nosotros normalmente nos pica un animal de esos y nos da fiebre y para el hospital corriendo y hasta podemos morir. Y a él no le pasó absolutamente yo conozco nada. personas, impresionante. Yo conozco unas 2 personas cristianas, hay un testimonio que quisieron hacer lo mismo, pero murieron. Otro pereció ahogado porque quiso caminar en las aguas. ¿Y por qué sucede eso y teniendo mucha fe, a pesar de que ellos creían que iban a poder hacer? ¿Por qué sucede? Porque ellos no guardaban la Torah. No es lo mismo. Esos dones fueron para el pueblo. Porque no guardaban la Torah y porque no estaban invocando el nombre correcto del Mesías, ¿no? Porque acuérdate que la misma escritura dice que todo lo que pidamos en su nombre, o sea, en el nombre de Yeshua, no de Jesús, va a ser realizado. O sea, él lo va a escuchar y le va a pedir al Padre que nos lo permita hacer, siempre y cuando nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra confianza en nuestro Padre Celestial esté en el nivel espiritual que tiene que estar. Por supuesto que nadie se va a poner a tentar, porque la escritura también nos narra en la Torah y nos dice que no tenemos por qué tentar a nuestro Padre Celestial, ¿no? Que porque claro, yo soy de Yahweh, entonces voy y me tiro de un avión sin paracaídas para que Yahweh envíe sus ángeles y no me mate, hombre. Yo creo que Yahweh más rápido me tira de cabeza y me dice, no, pues de esa manera quiso influenciar
Hasatán a Yeshua en el desierto y él se dio cuenta, dice, no hay que tentar al Eterno. No puedes tentar al Eterno. Correctamente. Dice, por lo que le estaba incitando a que él, si es que tú eres tal persona, en los Salmos dice que te va a mandar a salvarlo. A ver, comprobemos. O sea, le quiso influenciar cuando nosotros no debemos abusar de esa condición. Y debemos saber pedirle al Eterno por nuestras necesidades. No son de manera impositiva, sino apelando a la misericordia del Eterno, porque nadie somos merecedores de nada. Entonces, aquí nosotros, algo que a mí me llama mucho la atención, es referente a Pablo, que camino de Damasco. O sea, ¿por qué Damasco? ¿Y por qué Damasco hoy tiene que caer? ¿Dónde fue a buscar? Pablo va a perseguir primero va a perseguir a los que se convirtieron. ¿Y qué hacían en Damasco? Habían pasado 7 años de la resurrección y allá se fueron a esconder. ¿Por qué ellos se fueron a esconder? O cómo él se dio cuenta de que estaban por Damasco. Porque él entendió el ministerio de que fueron llevados por los asirios las 10 tribus. Entonces él sabía que estaban en Siria. Y lo primero que se le ocurrió fue decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Empecemos por donde se los llevaron. Vamos a Damasco, o sea, luego del ministerio, digo yo, pero anteriormente, coincidencialmente, como entre comillas diciendo, él va camino de Damasco. ¿Y dónde comienza su ministerio? En Damasco. Cuando ya el camino de Damasco, él mira la luz. Pero eso yo lo que me sorprende es lo siguiente. El día de hoy, Israel, que está allá en la tierra, está atacando Damasco. Está haciendo lo mismo que hizo Shaul. Y está matando gente en Damasco a través de ISIS, que ISIS es financiado por el Estado de Israel y por los Estados Unidos. Eso no es un secreto. Y están matando gente en Siria. ¿Y a quién están matando? Según la profecía de Abdías 20, la casa de Israel o Efraín está desde Sarepta, está en la tierra de lo que es hoy día el Líbano y Siria. Y eso dice las escrituras, no es un invento mío, de que ahí está la casa de Israel y que vendrán de esos lugares y que los sacará de esos lugares. Y vemos que hoy Israel está atacando Palestina, Libia, la parte del Líbano hasta Sarepta y Siria. O sea, los lugares donde está la casa de Israel, el sionismo que tiene tomado hoy al pueblo a mucho pueblo del Eterno en Israel, está matando a lo que supuestamente serían sus hermanos. O sea, algo que es una como correlacional con lo que salió a hacer Saúl. No sé si tú le ves o si me hago entender lo que está sucediendo con la actualidad. O sea, son como esos patrones repetitivos del Eterno. Tú sí me comprendiste, tal vez, Alejandro, por si acaso esté dando las vueltas de ahí mismo. No, está perfecto, Marcelo, está perfecto. Exactamente la misma situación se vive, ¿no? Como el maligno pues está atacando pues todas las élites y todo para destruir al pueblo de Israel, al verdadero pueblo de Israel, a los hijos del Eterno, porque ahí están. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con el sionismo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que respaldamos, con lo que apoyamos y con lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial, porque uno tiene que aprender a orar, uno tiene que aprender a presentarse delante de Él, porque no podemos estarle pidiendo al Eterno cosas que van a ir contra lo que Él ya estableció, contra la realidad que se tiene que cumplir, porque todo lo que Él dijo se cumplirá. Pero por supuesto que se escucha clarísimo, Mario, o sea, se entiende clarísimo el ejemplo como tú lo pones con la relación con respecto a Pablo. Lo que tú dices es la repetición. Claro, y lo que tú dices es ahí también. ¿Por qué debemos hacer una oración en espíritu y en verdad? Porque yo no puedo decir hoy día, Padre, ayúdale a Israel que está siendo atacada por los... Ni siquiera está siendo atacada. No podemos pedir porque estamos pidiendo mal, no es bíblico. No podemos pedir ayuda para el sionismo. Debemos pedir ayuda para los que están en Israel, para el pueblo que está sometido a ese régimen.
para el pueblo que está bajo esas normas, porque sí hay pueblo, ahí está la casa de Judá, sí, innegable. Y regresaron los sefarditas, regresaron Askenaz, pero el sionismo, nosotros no debemos ser influenciados a llevar nuestra oración a que sea librado Israel, porque Israel no tiene que ser librado porque todavía no ha venido el Mesías. El Mesías viene a librar a Israel. Nosotros debemos orar sabiamente, pedirle en espíritu y en verdad que venga el Mesías, que ayude a los hermanos que están allá, que van a padecer. Sabemos que ellos están regresando. ¿Por qué regresan a Israel? Si Israel tiene eventos muy fuertes, anunciados, es porque ellos no tienen el Apocalipsis. Ellos creen que el Mesías viene, un ser humano, y gobierna el mundo. Un ser humano cualquiera. Porque para ellos el Mesías no es Yeshua. Entonces, y ese regreso a Israel es un regreso planificado por la mano del maligno y del hombre, porque ese regreso a Israel tiene que ser desde la mano de Yeshua. O sea, no existe otro regreso verdadero si no es por medio del Mesías. Entonces, es un regreso que no es real más. Es más, si tú te das cuenta, el mismo Israel publica por medio de su gobierno que todo el que se crea judío, que tenga apellido judío, que se presente a una embajada y solicite un pasaporte, que le van a dar la nacionalidad. Claro, eso es lo más, esa es la negación absoluta de las escrituras. O sea, un hombre tiene que restaurar Israel. Si es que, a ver, en las escrituras, ¿en dónde te dice que la casa de la tribu de Judá tiene que restaurar Israel? No tiene que restaurar, de ahí tiene que nacer un rey. Ya nació. No, ¿y por qué sabemos que ya no puede nacer otro? Porque no va a tener genealogía. Porque los documentos de las genealogías del templo fueron quemados hace 2000, exactamente hace 1940 años. Entonces, si tú te das cuenta, la escritura, Yahweh mismo dice en el libro de Jeremías y en Isaías también, creo que 17, dice que él mismo sería el que en este tiempo final traería a cada uno de los suyos del norte, del sur, del este y del oeste, o sea, de los 4 puntos de la tierra. Él mismo llamaría a su pueblo, ¿no? A su mismo pueblo que él esparció. ¿Quién está haciendo esa labor? Pues indiscutiblemente que Yeshua. O sea, Yeshua es el que está haciendo esa labor, Yeshua es el que nos llama, Yeshua es el que nos despierta, Yeshua es el que nos trae. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Indiscutiblemente que esa palabra se cumple en cada uno de los que en los que cae esa luz, y esa luz hace el efecto que tiene que hacer en cada ser. El ser que le pertenece inmediatamente despierta y empieza a caminar conforme a esa senda de la verdad. Y es lo que creo que cada uno de nosotros y muchos de los hermanos que nos escuchan han vivido, esa realidad de seguir al Mesías. ¿Y cuándo estaremos todos reunidos? Pues cuando Yeshua venga después de la gran tribulación, levante a los que murieron en su nombre, y los que estemos vivos y estamos vivos seamos transformados. Subiremos a esas nubes, a donde quiera que subamos, seremos transformados y iremos hacia Jerusalén. Ahí nos está reuniendo todos en Jerusalén, pero es él el que lo hace, no como lo quieren plantear y nos lo quieren poner, pues el maligno, como siempre, ¿no? Queriendo transgiversar absolutamente la Torá, ¿no? Que eso es totalmente antitorá, lo que hoy está sucediendo en día. Y qué buen punto lo que tú dices con respecto a la oración, ¿no? Al pedir al Eterno. Tenemos que pedir al Eterno que guarde a nuestros hermanos que creen y que son de Él. Nuestros hermanos que invocan su nombre, que no solamente están en Israel, que están en toda la frontera de Israel, cerca de Israel, en el resto de las partes del mundo, pero más en esa zona donde están pasando situaciones bien difíciles, donde el maligno les está dándole duro a la simiente de nuestro Padre Celestial, al pueblo eterno. Eso sí, ahí tenemos que darle al Eterno diciéndole que se acuerde de sus promesas y que extienda su misericordia y que venga pronto la restauración de Israel por medio de nuestro amado Mesías. Eso es lo que sí tenemos que darle al Eterno. Pero no pedir al Eterno cosas como que ponga la paz y que no sé qué, porque eso no va a pasar, Marcelo. Eso no va a pasar. Mientras este gobierno siga manipulado por las élites del maligno, aquí no va a haber ninguna paz, absolutamente nada, ni ninguna prosperidad, nada de eso va a pasar. Pero cuando dice la canción, de peor en peor. La canción del Shabbat, de la Shabbat Shalom, dice Shabbat Shalom, orad por la paz de Jerusalén, dice. O sea,
nosotros sí podemos orar por la paz de Jerusalén, pero ya sabemos que eso está escrito. Eso va a ser en el milenio, si no, no va a haber paz. Jerusalén es ciudad de paz. Entonces, correctamente, eso solo va a suceder en el milenio. No puedo yo ponerme entonces, si voy a orar por la paz de Jerusalén a este momento, yo tendría que decir al Eterno que suspenda la gran tribulación. Entonces eso no tiene sentido. O sea, debemos orar con mucho sentido, y ya nos estamos cambiando de tema. Pero a veces eso nos lleva a la religión. Por eso es lo que nosotros tratamos de enfocar estos temas de la vida de los emisarios. No, pero mira que todo está relacionado, Marce, porque muy buena relación colocas tú con respecto a la situación de Shaul, ¿no? Yendo hacia Damasco, donde empieza su ministerio. Él primero iba a buscar a los hermanos que habían nacido en el Mesías, y no precisamente para abrazarlos y felicitarlos, sino para hacerles daño, para entregarlos a las cárceles. Entonces, exactamente, es repetitivo lo mismo, ¿no? El maligno sabe donde hay evidentemente mayor pueblo del Eterno, y donde está concentrado es donde él más ataca, porque como el resto del pueblo del Eterno, el Eterno es tan inteligente que nos esparció por todo el mundo. O sea, al maligno le queda muy complicado buscándole problemas a Ecuador, a Colombia, a Chile, a Perú, a toda Latinoamérica. O sea, le queda muy complicado. Pero donde sí hay gran número de hermanos nuestros, ahí es donde el maligno les está dando con toda, y ahí es donde tenemos que nosotros debemos darnos cuenta ese patrón que como tú dices, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica es casi la casa de Judá, no hay a dónde darle las vueltas. Latinoamérica está la casa de Judá, mayoritariamente, más que en Israel, más que en Europa, más que en España. Los judíos sefarditas están en Latinoamérica. Por eso es que Latinoamérica es de la región más creyente en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, aunque sea católico, cristiano, o que se están restaurando nuestros caminos. Si tú ves en Brasil, es un pueblo sumamente creyente. Entonces nosotros debemos darnos cuenta de que Latinoamérica, si bien es cierto, no ha tenido el mayor progreso tecnológico, pero ha tenido paz. Ha tenido paz porque el Eterno dijo que nos iba a llevar a una tierra donde seremos cautivos, pero nos dará paz. Y cuando venga la gran tribulación, hermano Marcelo, prácticamente que nuestros países serán un gran refugio. Serán un gran refugio en esos momentos difíciles. Claro, a porque veces el juicio viene de parte del Eterno, y el juicio viene para las potencias que el Eterno tiene que juzgar, porque es que es el punto. La Torá es una legislación, son unas reglas, unas normas, unos estatutos. Quienes han violado esos estatutos, quienes han violado esas normas, pues van a ser juzgados, y van a ser juzgados conforme a la sabiduría de nuestro amado Elohim. Entonces, por eso el Eterno reserva nuestros países, para que en esos momentos pues tengamos en cierta manera algún refugio. Solamente Yahweh sabrá cómo será en esos momentos, qué irá a pasar en este planeta, pero va a ser complicado. O sea, yo no quiero estar acá en este país, yo no quiero estar en Estados Unidos cuando eso empiece, ni quiero estar en Europa, porque la cosa va a ser bien complicada en estos dos lugares. Entonces, bueno, Marcelo, pues yo también digo que antes de cerrar, porque ya que a veces nos están acabando los minutos, muy buen ejemplo que nos dio nuestro hermano Marcelo Pazmiño con respecto a la vida de Shaul, en cuanto a nosotros mismos, ¿no? De las situaciones que muchas veces nos toca padecer, muchas veces pasamos también dificultades, tristezas, angustias, enfermedades, pero de todas esas situaciones el Eterno nos libra. Yo me acuerdo de una situación bien interesante de Shaul, ya como para cerrar, Marce, no sé si tú la tienes presente, cuando él está, me parece que es con Timoteo, no estoy seguro, y hay una divina que le empieza a decir cosas hasta que lo molesta, y él se voltea y la reprende, y el espíritu de adivinación sale de ella, y se metió en tremendo problema, ¿no? Metió en tremendo problema que lo iban a matar por causa de eso. Claro, ese es el alboroto de Tesalónica, si mal no recuerdo. Ah, correcto. Entonces mira hasta donde llega el poder de invocar el nombre del Eterno, o sea, de invocar el nombre de Yahweh, de invocar el nombre de Yeshua, hasta donde el Eterno nos da esa facultad, utilizando el poder, ¿no? El poder
que tiene el nombre. Por eso es que es tan importante que invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial sin temor, sin temblor. Invoquemos el nombre de Yahweh, invoquemos el nombre de su Hijo. Él se llama Yeshua, y ese es el nombre dado a los hombres en el cual hay poder, indiscutiblemente que hay todo el poder. Y nosotros nunca vamos a estar tentando al Eterno, nos vamos a tirar a un carro en el nombre de Yeshua, nos vamos a tirar de un avión sin paracaídas en el nombre de Yeshua. No, nunca vamos a hacer eso. Pero estoy totalmente seguro que en el momento en que tengamos alguna situación, un peligro, y invoquemos su nombre, vamos a ser protegidos, vamos a ser guardados, porque así está establecido, y hay que creerlo con toda convicción. Amén. Adelante, Marcia. Sí, lo que nos faltaría por seguir explicando sobre la vida de Saúl es que cuando ya sale ya de Damasco, él se queda 12 años hasta su regreso a Jerusalén. O sea, esos 12 años, él no vino, sino estuvo por ahí. O sea, no era poco tiempo, él cambió su vida. Él estuvo un tiempo en Arabia. Por eso es lo que se tiene referencia con el monte Sinaí, que es en Arabia. Él explica todo eso. Tal vez él estuvo recorriendo esas zonas, pero básicamente casi siempre nosotros podemos darnos cuenta, los mismos patrones. Todo lo que padeció Pablo son patrones repetitivos. Esta es la parte esa cíclica que tiene el Eterno, por lo que nosotros cuando leemos las Escrituras podemos avisorar ciertos eventos cuando vemos en nuestras vidas mismo eventos cíclicos, bíblicos. Estos eventos son los que nosotros a veces el Eterno ya nos muestra en sueños, cosas, entonces uno ya tiene una relación bíblica para dilucidar el final. Vemos a Pablo que padece 3 días, 3 noches, es referente a los 3 milenios, que está ciego como judío. Está ciego, está representando a la casa de Judá. Entonces él pasa ciego esos 3 días y 3 noches. O sea, es un evento repetitivo, es una sombra de lo que está pasando con Judá. ¿Qué es lo que está pasando en Saúl? En Saúl está un judío convirtiéndose al Mesías. Entonces, ¿qué debemos pensar nosotros? Que nosotros no podemos irles a predicar a los judíos, hermanos, porque es bien difícil. El Mesías se les va a revelar solo a ellos. El Mesías. Obviamente que tenemos que difundir el mensaje, y ellos empezarán a tomar esas partes que están ahí sueltas y las empezarán a unir, porque ellos tienen el conocimiento de la Torá, y cuando tú conoces la Torá sabes cómo procede el Eterno con el hombre, porque él mismo se mostró de esa manera repetitiva. ¿Y por qué hace eso el Eterno? Porque el Eterno se muestra de esa manera repetitiva, porque es la única manera de que tú te des cuenta de que no es coincidencia. O sea, si me comprendes, ¿no? O sea, si algo es repetitivo, no es coincidencia. No es coincidencia. Por ejemplo, José en Egipto se llama José, que significa como proliferar. En Egipto pasa 20 años y él es llevado a ser el segundo al mando del imperio más grande del mundo en aquel tiempo. Él sufre, él está 3 días y 3 noches en un pozo antes de ser vendido a los extranjeros. Y él luego, al final de los 20 años que está él ahí, que es subido como coronado, sus hermanos lo reconocen. Él se quita el atuendo de egipcio y ellos reconocen que él es su hermano cuando empieza a hablarles en su mismo lenguaje y se viste sus mismos atuendos. ¿Cuál es la escena esta? Esta es una sombra de lo que hizo el Mesías. El Mesías, 20 jubileos, viene a ser 2000 años que va a pasar entre los gentiles. Pasó 3 días y 3 noches en el sepulcro. Es vendido a los gentiles y hoy lo llaman Jesús. Se inventaron con su nombre Jesús. Pero va a llegar, ya estamos en el tiempo que han pasado esos 20 siglos, y él vuelve y se quitará esos atuendos y se denotará como un Mesías judío, con hebreo, y sus hermanos llorarán por él como se llora cuando se pierde un primogénito, y mirarán a él a quien traspasaron.
Entonces vemos que esa es la marca del Eterno para mostrarse, porque Yahweh dice, yo soy Yahweh el que anuncio lo por venir, yo soy Yahweh el que cuento el final desde el principio. Cuando nosotros vemos esos eventos repetitivos en las escrituras, nosotros sabemos que no puede ser más que el único Elohim verdadero del universo y su Hijo. Bueno, despidámonos. Y hemos pasado muy bonito en esta noche, muy linda la enseñanza, la vida de Pablo, y creo que todavía tenemos la próxima semana para seguir contando estas cosas. Adelante. Sí, todavía faltan muchos puntos. Por ejemplo, cuando Shaul tuvo unas visiones maravillosas, porque él narra que él fue a un lugar determinado donde vio cosas inefables, y ese es un punto muy interesante que a mí me gustaría que no lo dejáramos por fuera. Entonces lo vamos a dejar para el otro Shabbat para que lo analicemos. ¿Qué fue lo que sucedió con Shaul en ese momento? ¿Qué es lo que nos narra la escritura con respecto a ese evento que él vivió? Que fue algo interesante, muy interesante, porque hay cositas por ahí bien interesantes y bien profundas. Entonces, todos nosotros lo vivimos, es algo repetitivo. Todos nosotros tenemos sueños maravillosos con el Eterno. Todos nosotros vivimos a veces, algunos hermanos tienen experiencias, tienen visiones. Se nos revelan algunas cosas maravillosas con respecto a su verdad, ¿no? Siempre viene un Ananías a despertarnos, a quitarnos las escarchas de los ojos, y tenemos que ser Ananías para otros. Hananyá. Amén, amén. Amén, amén. Tenemos que ser ese Hananyá para todas las personas que... Yo diría lo mismo que dijo nuestro amado Yeshua. Nuestro amado Yeshua dijo... En Mateo 5 dijo, yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros estamos siendo enviados a despertar a la oveja perdida de Israel. Nosotros no estamos siendo enviados a despertar a nuestros hermanos judíos, porque va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que ellos nos crean, nos comprendan y acepten. Sí. Entonces, sigamos haciendo la labor a la que el Eterno nos ha mandado. ¿Dónde está la oveja del pueblo de Israel, hermanos que nos escuchan? Muy sencillo, es muy fácil de encontrarla. ¿Dónde está? Ahí metida en el cristianismo, ahí están. ¿Quieren buscar ovejas del pueblo de Israel? Empiecen por ahí, empiecen por el cristianismo, porque ahí están. Porque de ahí todos nosotros salimos, de ahí todos nosotros, donde el Eterno nos sacó como sus ovejas perdidas y nos llamó a su luz, a su verdad. Entonces, ahí donde están esas ovejas que el Eterno quiere que nosotros traigamos. Pues esa es la labor que tenemos que hacer nosotros también. Lo mismo que el Mesías le mandó a hacer a sus discípulos, ir a predicar las buenas nuevas por todo el mundo, pero para traer a quienes, pues a la oveja perdida del pueblo de Israel. Hermanos, yo me despido de un Shabbat maravilloso, un Shabbat donde yo siempre digo que nos faltan minutos, horas, porque el tiempo va muy rápido, y le agradecemos a nuestro hermano Marcelo Palmiño por su intervención. No sé si nos queda algún audio del hermano, que la vez pasada se nos quedó un audiecito por ahí. No sé si Marcelo se quedó algún audio. Ya se va a despedir, sí. Bueno, yo de parte mía yo me despido de antemano. Les deseo a todos que pasen una noche maravillosa, que el Eterno les regale sueños preciosos y que nos los cuenten, porque ese es el tiempo, hermanos, donde verdaderamente el Eterno nos regala sueños maravillosos, y debemos compartirlos con los hermanos. Debemos entre todos compartirnos esas experiencias para que entre todos nos edifiquemos y nos gocemos, nos alegremos. A mi hermano Marcelo, no sé qué te pasa, pero cuando a mí me cuentan un sueño donde yo me doy cuenta que ese sueño tiene de parte del Eterno, el corazón a uno se le regocija de felicidad, de ver que no estamos solos, de ver que estamos caminando sobre un fundamento real y que nuestras bases están cogiendo forma y vamos a obtener un resultado y no estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo les deseo que todos la sigan pasando maravilloso, en paz, que tengan una buena noche, y nos vemos mañana a las 10:30 con nuestro hermano Marcelo Palmiño, para que continuemos con la enseñanza en este precioso Shabbat. Adelante, Marce. Sí, adelante, Marce. Yo quería también cotejar lo que está diciendo Marcelo y lo que corrobora Alejandro, ¿no? Que ciertamente tiene relación, ¿no? Lo que está refiriendo Shaul de lo que Marcelo está explicando, que ciertamente lo que ocurrió en Damasco, lo que hizo Shaul yendo a Damasco era a perseguir, ¿no? ¿A quién? A las tribus perdidas, porque estaban ahí en Damasco. Y a todos los que iban a buscar refugio, ¿no? Hacia esas regiones.
Y entonces ahí pues nosotros podemos ver, es importante por ejemplo leer Ezequiel 37, cuando en el versículo 3 nuestro padre Yahweh le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Y a qué se refiere, hermano? Eso es importante saber, que es Efraín. Esos huesos realmente es algo que pasó en el pasado, cuando salieron de Egipto. Antes de salir de Egipto pasó eso. Esos huesos eran Efraín, que por su terquedad, por su rebeldía, salió antes del tiempo señalado por el Eterno, como siempre es Efraín, no rebelde. Y cayeron muertos, y esos son los huesos de los que habla. Entonces, está hablando del Efraín rebelde que buscó su camino. Y le dice al profeta, nuestro padre Yahweh, que esos huesos van a tomar vida. Que él va a poner su aliento. Creo que en el versículo 11 o 14 de ese capítulo 37 dice que él va a poner su aliento y que los va a poner en la tierra. ¿Pero quién? Nuestro padre los va a poner en la tierra. ¿Pero quién? Efraín. ¿No dice ahí a otras tribus, a otro pueblo extraño que se asimiló al judaísmo y regresó como posesionario de la tierra? ¿Dice a quién? Dice a Efraín que lo va a poner en la tierra. ¿Sí? Porque Efraín dice es mi primogénito. Acuérdense de eso, que dice la escritura. Y también ya por allí, por el versículo, no sé, 30, no recuerdo el versículo, dice, y mi siervo David será el rey entre ellos. Entonces, si su siervo David, que para el tiempo de Ezequiel ya había muerto David, sabemos que es la raíz de Isaías, ¿cierto? Que Yeshua va a ser el rey, claro, eso no lo aceptan desde el judaísmo, pero nosotros sabemos que se trata de Yeshua, que Yeshua iba a ser el rey, pero si leemos en contexto todo el capítulo 37 nos damos cuenta que reinará cuando esté todas las tribus, pues hermanos. Entonces no es el Israel que está ahora, no es el de la escritura, el de las profecías, no es, hermanos. Se han adelantado en todos los acontecimientos, todo lo han hecho de manera de hombre, porque lo del Eterno es perfecto, hermano. Nuestro Padre Yahweh hace las cosas perfectas y en su momento, así que nosotros ciertamente debemos saber invocar, orar. Lo que realmente debemos orar es por el pueblo que está en la diáspora, que es lo que siempre oramos. Particularmente yo siempre oro por el pueblo que está en la diáspora, y obviamente Israel también hay una parte del pueblo que aún está todavía extraviado, que está en ese lugar geofísico, está extraviado todavía. Entonces se ora por el Israel de la diáspora. Bueno, hermano, yo me despido. Muy interesante el tema de hoy, pues siempre hay muchas cosas que salen a la luz, que nos enseña a todos, porque nos esforzamos para poder entender y dar algo de explicación. Eso todo aprendemos. Bueno, para mañana están todos invitados a partir de las 11 de la mañana. Ya tomamos la transmisión, ya tenemos internet en el local nuevo. Entonces mañana pues posiblemente ya vamos a tener una mejor difusión. Bendiciones para todos ustedes, y Alejandro también puede participar, y Marcelo. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Continuamos en esta celebración de Shabbat y mañana la seguimos. Entonces puntualmente vamos a estar ahí juntos en un mismo sentir, con alegría, con gozo, alabando, bendiciones a nuestro Padre, meditando en su palabra y aprendiendo. Y sobre todo, unidos en un solo sentido. Bueno, gracias a Marcelo, y esperamos que el vecino tenga un buen internet y que ya no le falle el internet a los vecinos. Entonces, vamos a despedirnos. Bueno, es una bromita, es un esfuerzo de los hermanos que están acondicionando ese lugar para poder reunir al pueblo del Eterno, que tengan como un redil, porque así estaba determinado. Bueno, esto vamos a ver la próxima semana, como Shaul, luego de visitar las sinagogas, más o menos en su primer viaje, él se da cuenta que le están persiguiendo. Cuando va a las sinagogas, casi la gente le empieza a perseguir, y acaba luego llevando a los creyentes a las casas. Entonces en esa parte nos vamos a quedar cuando vemos que hace la transición, porque se empieza a encontrar personas que no saben nada de la Torá.
Entonces él tiene que volver a comenzar a explicar, manda a ver a Cenas, que es un perito de la Torá, para que enseñe en algunos sitios. Y ellos hacen un énfasis en el conocimiento de los mandamientos, pero desde el punto de vista cristiano no se comprende bien, pero desde la óptica bíblica real, desde el contexto real de las escrituras, vemos que Shaul estaba tratando de enseñar la Torá, por eso se vuelve hasta un intérprete de la Torá, para tratar con los corintios que no sabían absolutamente nada. Bueno, entonces hermanos, yo también me despido, un abrazo, Shabbat Shalom, los esperamos la próxima semana y les vamos a dejar con unas canciones muy bonitas de Adam Ben Yoshua. Él es un hermano que comenzó asimismo en el judaísmo mesiánico más o menos por el año 2007. Él empezó a restaurarse las raíces hebreas, por eso muchas de sus canciones todavía hablan de Dios, de palabras que nosotros prácticamente estamos restaurando, los nombres y también los calificativos y los apelativos que el paganismo nos enseñó.